Ya, ahora sí vamos a iniciar. Ahorita acaba de ingresar mi compañero que tiene el nombre de Carlos. Carlos, ¿qué apellidas? Hola, Carlos, ¿qué apellidas? Carlos, ¿qué apellidas, Carlos? Carlos, está bien, Carlos, pero ¿qué apellidas? ¿Otro apellido? Carlos, ¿qué apellidas tu otro apellido? ¿Cuál es? Apellida Choque, Inge. Solo que Ay, está escribiendo. ya, yo estoy medio. Ya, está bien. Juan Cachoque, ya. No hay problema, pueden grabar si quieren, no, no hay lío, no hay ningún problema de eso. Pero presentaré. A ver un ratito. Ya, ya. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve? Es Sí, el ingeniero, examen se puede ver. en Le Word. dije, Sí, ya. Está en Word. Es el examen del examen final del anterior semestre. Un poquito lo voy a reducir para poder visualizar. Ya. Les explico. Dice, empezaremos. Dice, miren, se solicitó que realicemos un estudio geotécnico para un puente. Nos imaginaremos, ¿no? Un estudio geotécnico para un puente, recuerden, de geología, cuyos apoyos se encontraban o se encontrarán en las laderas de una quebrada. Claro, ¿no? Un puente sirve para atravesar una quebrada, o sea, un río. Entonces, a cada lado de la ladera va a estar un apoyo, digamos, ¿no? Entonces, cuyos apoyos se encontrarán en las laderas de una quebrada. Ahora, suponiendo que es suficiente, no es real esto. Por eso se dice suponiendo que es suficiente un pozo de investigación. Normalmente se requiere un pozo de investigación en cada punto de apoyo, en puentes. Pero para no alargar el examen, por eso es que dijimos, suponiendo que es suficiente un pozo de investigación para condiciones hidrostáticas, dice, ¿ya? Estamos asumiendo, ¿no? Condiciones hidrostáticas. ¿Qué significa condiciones hidrostáticas? ¿O dónde entra esto? Que aplicamos las fórmulas de esfuerzos en el suelo en condiciones hidrostáticas. Hay nivel freático, ¿no? Pero el agua no se mueve, condiciones hidrostáticas. Podría decir en condiciones hidrodinámicas, ¿no ve? El agua se mueve. Y como hemos avanzado, podría ser en sentido vertical, ¿no ve? En el eje Z. Podría ser ascendente o podría ser descendente, ¿no? ¿Ya? Pero ahí donde lo encontramos, ahí donde se encuentra el pozo, está en condiciones hidrostáticas, es un dato de referencia. Y contando con los datos de campo y laboratorio, se pide, dice. ¿Cuáles son los datos de campo y laboratorio? Antes de ver lo que se pide. Aquí están los datos de campo y laboratorio. Miren, estrato uno, estrato 2, estrato 3. ¿Lo ve? Del estrato uno había sido una arcilla orgánica OH, el estrato 1, ¿no? Ahí mismo dice arcilla orgánica. Entonces, este es un suelo orgánico que no es conveniente, ¿no ve? Para como suelo de fundación. ¿Y hasta qué profundidad llega? Hasta 3 metros. Listo. ¿Qué datos de laboratorio se ha obtenido? Aquí hay datos de laboratorio de límite líquido, método de Casagrande. Aquí está, miren, número de golpes, 42 para su porcentaje de humedad obtenido de 51,3, dice. Ya está calculado, ¿no ve? Su porcentaje de humedad para este número de golpes. ¿Sí?
su porcentaje de humedad para este número de golpes. Para 42, porcentaje de humedad 51,3. Para 28 golpes, 54,7. Para 22 golpes, 56,9. Para 16 golpes, 59,8. ¿Sí? Inciso B. De la muestra que se llevó al laboratorio se realizó un ensayo de límite líquido. Perdón, límite líquido es lo de inciso A. Inciso B, límite plástico. De este ensayo de límite plástico se ha hecho 3 repeticiones, ¿no? Muestra 1, muestra 2, muestra 3, de los cuales se ha obtenido estos resultados de porcentaje de humedad, según el procedimiento del límite plástico. Ya son resultados, ¿no? De los ensayos de límite líquido y límite plástico. Inciso C. De un ensayo de permeabilidad, la carga constante, se ha tomado una muestrita para hacer el ensayo que tiene un diámetro de 7,5 y una altura de 12 centímetros. Es un cilindrito, ¿no? De 7,5 centímetros de diámetro y 12 centímetros de altura. Carga hidráulica aplicada, delta H, 85 centímetros del ensayo, ¿no? En el ensayo. Volumen de agua recolectada, 180 centímetros cúbicos, tiempo de recolección en 45 minutos. Esos son los datos del ensayo de permeabilidad, o sea, los datos obtenidos, ¿no? Después de realizar el ensayo. Inciso D. Hay propiedades adicionales. Por ejemplo, ya teniendo la muestra podemos obtener su contenido de humedad. Dice que es 45%, natural. Contenido de humedad, natural. Su gravedad específica, el G sub C, G sub S, es 2,65, ya. El grado de saturación, sí, en este estrato, dice, miren, en este estrato de 0 a 3 metros. El grado de saturación es de 75%. Grado de saturación, 75% sobre el nivel freático, pero dice, ojo, sobre el nivel freático, dice. Entonces, eso quiere decir que sobre el nivel freático hay una saturación. Esa parte tiene que entenderse bien, ¿no? Sobre el nivel freático hay una saturación que llega hasta el 75%, dice, ¿ya? A ver, un ratito. Ya. Eso del estrato 1. El estrato 2 dice, es un estrato de arena fina que nos da de clasificación SUX-SP y el espesor es de 3 a 5 metros. Los datos que se tienen es relación de vacíos y gravedad específica. El estrato 3 es el que se encuentra de 5 a 7 metros. Es una grava, bien graduada, ¿no ve? Bien graduada, GW. Su relación de vacíos 0,38, gravedad específica 2,70. ¿Ya? Ahora, esto mismo lo podemos tener, esto mismo lo podemos tener dibujado en un perfil, ¿ya? Ahorita les muestro esto. Vamos a entrar a la solución, pero les mostraré el perfil, cómo sería, así, ¿no ve? Ese sería el perfil con los datos que les he dictado, ¿no? O sea, con los datos que se ha podido recolectar de esos 3 estratos de suelo. Desde 0 metros, desde la superficie, hasta los 7 metros, ¿no? ¿Está bien? Esos son los datos de un pozo que se ha recolectado en una ladera para un apoyo de un puente, ¿sí? Listo. No quiere decir, por si acaso, no quiere decir que a 7 metros vamos a fundar el puente, ¿no? No quiere decir eso, sino es una exploración que se ha hecho para un estudio de un puente. Se ha llegado hasta 7 metros. Grava, se ha encontrado hasta 7 metros con 3 espesores, ¿no? 3 estratos, mejor dicho. 3 estratos, arcilla, arena fina y grava. Y normalmente va a ser así. Podemos tener porcentaje de humedad, por ejemplo, de la arena fina, porcentaje de humedad de la grava, podemos tener. No hay problema eso, ¿no? También podríamos tener su peso unitario, ¿no? De los 3, mediante ensayos de trozos inalterados, ¿se ubican? ¿Se acuerdan?
del ensayo de laboratorio, mediante trozos inalterados podríamos tener su densidad natural o total, ¿no ve? Del cual podemos obtener su peso unitario total, ¿no ve? Pero puede ser que de la arena fina y de la grava, si fueran especialmente limpias, ya va a ser difícil realizar el ensayo de peso unitario, ¿no? Por el método de trozos inalterados. Entonces, tal vez en ese caso, vamos a tener que realizar el ensayo de densidad de ese estrato de arena fina y de grava mediante el método del cono de arena. Van a ver eso en más detalle y van a ver en el laboratorio cuando estén en suelos 2. Es otra alternativa para poder realizar u obtener la densidad del suelo, en este caso por el método del cono de arena. Suelos 2 van a ver en ensayos de laboratorio. ¿Ya? De cualquier manera, como les digo, vamos a tener sí o sí lo que está ahí, el G sub S, mediante ensayos de porosidad. Se puede obtener también la relación de vacíos y mediante pesos unitarios, o mejor dicho, densidad de los suelos en estado natural, se puede obtener pesos unitarios, ¿no? Totales. No está aquí, no está aquí descrito esos datos. Les digo que se puede obtener en campo, en la realidad. En la realidad se puede obtener esos datos, ¿sí? Y todo lo demás también se puede obtener, lo que está ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces, con ello vamos a empezar a hacer el ejercicio. ¿Ya? Ahora, veamos lo que dice. Hasta aquí alguna consulta, tal vez, de los tres estratos. Son los datos descritos ahí en el examen, ¿no? De un estudio de suelos. Bueno, de un estudio de un pozo, ¿no? Habiendo hecho la excavación hasta los 7 metros. Se ha encontrado así por estratos. Ya. Ahora veamos. Entonces, miren, dadas las condiciones de esos tres estratos, ¿qué se nos pide? Ya, miren, dice, para el estrato 1, dice. A ver, vamos a ver aquí. Voy a extender un poquito más. Ya, para el estrato 1, o sea, la de arcilla o H, dice, determinar el límite líquido y el límite plástico. Les hice borrar en el examen gráficamente, ya no, analíticamente podría ser, ¿ya? Ya no gráficamente, sino analíticamente. Esto podríamos borrar, digamos. Si no es. Determinar, inciso A, el límite líquido y el límite plástico. Hay los datos para determinar eso. Inciso B, calcular el índice de plasticidad. Si ya tengo límite líquido y límite plástico, puedo calcular el índice de plasticidad. Y también puedo calcular el índice de liquidez. Es una fórmula, ¿no? No se requiere de memoria. Van a tener formularios. Van a poder determinar, ¿no? El índice de liquidez. Inciso C, calcular el coeficiente de permeabilidad. Tenemos datos de permeabilidad del estrato 1. Podríamos calcular. Inciso D, las propiedades, calcular las propiedades físicas según su criterio. ¿Qué significa calcular las propiedades físicas según su criterio? Si se requiere alguna propiedad física y hay los datos previos para calcular, lo pueden hacer. Eso es del estrato 1. Para el estrato 2, calcular las propiedades físicas según su criterio, dice. Para el estrato 2, ¿no? Y para el estrato 3, también calcular sus propiedades físicas según su criterio. ¿Ya? O sea, calcular para el estrato 1, 2 y 3, ahí están los incisos A, B, C, D, E. Ya son puntuables, ¿no? Esos son puntuables que se va a calcular, que se va a obtener en el examen, ¿sí? Ahora, después dice, miren, aquí está, para todo el perfil, inciso F, calcular, miren ya al final, ¿no? Calcular esfuerzo total, neutro y efectivo en kilonewton sobre metro cuadrado. ¿En qué? En la, dos puntos, F1, F2, F3, F4, F5. ¿En qué profundidad? F1, en la profundidad del nivel freático. ¿A qué profundidad se encuentra el nivel freático? A 1.20 metros del perfil, ¿no? A la profundidad de
1.20 metros hay nivel freático. A esa profundidad hay que calcular esfuerzo total, neutro y efectivo. F2 y F3. Calcular el esfuerzo total, neutro y efectivo a la profundidad media de cada estrato. A la mitad de cada estrato, dice. ¿Sí? Hay 3 estratos, ¿no? Cada uno de los estratos tiene una altura media. En realidad sería, ¿no? Tiene una altura media cada estrato. Entonces, a esa altura media hay que calcular, ¿qué cosa? El esfuerzo total, neutro y efectivo. F4. Recomendar la cota de fundación y determinar de esa cota de fundación los esfuerzos totales, neutros y efectivos. Esto es un poquito más con un criterio del estudio geotécnico, pero podríamos obviar, no hay problema. Este F4, sí, podríamos obviar, recomendar a qué cota se va a fundar, eso ya un poco recurriendo a sus conocimientos de geología, digamos, puse, pero podemos obviar, no hay problema. Y el F5, elaborar el diagrama de esfuerzos totales, neutros y efectivos desde la profundidad 0, perdón, desde la cota 0 hasta la cota 7. ¿Sí? Listo, entonces ese era el requerimiento. Para aclaración, ¿alguna consulta tal vez? ¿Alguna duda que quiera? ¿Está bien? Sí, que se entiende. Ya, ese es el requerimiento, ¿no? Los datos y los estratos indicados con sus datos de partida, digamos, que se puede obtener del laboratorio, ¿no? Listo, entonces, ahora entonces vamos a empezar la solución, ¿ya? Ya teniendo este perfil, ¿no? Lo que les decía, ya teniendo este perfil. Comenzamos con el inciso A, ¿ya? Comenzamos con el inciso A. A ver, está aquí mismo, ¿no? Ya voy a ver. Sí, vamos a volver nomás cada rato que podamos o que necesitemos ya a este lugar. Entonces, el inciso A, ¿qué decía? Aquí está aquí al ladito lo pondremos, ¿no? A ver, aquí está, ¿no? Para el estrato 1, para el estrato 2 y 3, que nos pide calcular. Inciso A, determinar el límite líquido y límite plástico analíticamente. Dice. ¿Cuáles son los datos? Aquí abajo están, ¿no? Del estrato 1, los datos. Y esto podemos verlo aquí. Es igual. Aquí está, a ver, ¿dónde está? Aquí está. ¿Ya? Inciso A, ¿sí? Decía, calcule el límite líquido. ¿Para qué datos? Para N. Esta es la formulita general, ¿no? A ver, voy a pintar ya. Saltar con rojo. Vamos a pintar con celeste. Esta es la formulita general, ¿no ve? Para calcular el límite líquido para un punto, ¿no? O el método puntual, ¿verdad? Como ya se realizó el ensayo, se puede utilizar analíticamente. En el examen les dije, pueden utilizar esa ecuación, ¿sí? Entonces, ya realizando la solución, pasa por, eh, pasa por aplicar esto. ¿Qué significa? Había 4 datos. ¿Ve? ¿Cuáles eran los datos? No está aquí abajo, está aquí arriba. A ver. Ya, está aquí. N 42 para 42, ¿qué porcentaje de humedad tenía? Aquí está, ¿no? 51.3. Para 28 golpes tenía 54.7, para 22 golpes 56.9, para 16 golpes 59.8. Hallando, se obtiene los 4 porcentajes de humedad y el promedio, ¿no?
el límite líquido promedio. Ese era básicamente hallar, ¿sí? Esto era básicamente hallar el límite líquido, aplicando analíticamente, ¿no? Aplicando la formulita, ¿no? Que se tiene aquí. Aplicación de la fórmula, ¿no? 55.78. Esa era una forma. A ver, no está más aquí. Sí, está ahí llega. Para volver. Claro, dice al determinar límite líquido, límite plástico, IP y el índice de liquidez. Entonces, esta sería la forma de hallar el límite líquido según la formulita. Pueden tenerlo ustedes. Pero no es la única forma, ¿sí? La otra manera era la siguiente. Aquí está. Lo voy a ampliar esto. Ahí está, se ve, ¿no? Inciso A. Ahí está el número de golpes, 42, 28, 22, 16 y porcentaje de humedad. ¿Ve? Aplicando la ecuación, aquí anotada, para un coeficiente de correlación, determinando su coeficiente de correlación, para estos puntos, ¿no? 4 puntos, se hallaba esta ecuación, ¿sí? Y del cual se obtuvo que el límite líquido fue 55.80, es otra opción, ¿ya? Da igual, ¿no? 55.80 o 55.78 es lo mismo. ¿Está bien? Algunos se han disparado, han hallado 76, 22, ¿de acuerdo? Estaba revisando el solucionario comparando con algunos exámenes del semestre pasado. Se han disparado algunos, no sé cómo. Tal vez es error de dedo, ¿no? Ahora, si el límite líquido hemos obtenido 55.80 es porque, por definición, teniendo la ecuación, miren, teniendo la ecuación, es decir, teniendo esta ecuación, esta es la ecuación, ¿no? Teniendo la ecuación ya calculada, para N25 es lo que queremos, ¿no? Porque por definición el límite líquido se obtiene para un porcentaje de humedad que corresponda a 25 golpes. Para N25, ese es el porcentaje de humedad que corresponde al límite líquido. Entonces, eso es lo que se hizo, ¿no? Para 25 golpes, ¿cuál fue el porcentaje de humedad? Hallado, no, 55.80. Esa es la otra manera. ¿Está bien? ¿Alguna duda con de esta manera o la anterior? Creo que no, ¿no? Porque estos porcentajes de humedad ya son porcentajes, no son peso húmedo más muestra, peso seco más tara, no es eso, ¿no? Peso del recipiente, no es eso. Ya son porcentajes de humedad hallados en el ensayo del límite líquido, calculados ya, ¿no? Y el límite plástico también, ya había datos, ¿no? Miren, para el límite plástico también ya hay datos. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Lo ven? Para el límite plástico dice, ya se hizo el ensayo, ya se tienen los cálculos. Muestra 1, muestra 2, muestra 3. O sea, 3 repeticiones he hecho. Y como tengo 3 repeticiones, simplemente es sacar el promedio, ¿no? El límite plástico, porque ya se hizo el ensayo del cilindrito, muestra húmeda más recipiente, después de 24 horas muestra seca más recipiente, muestra peso del recipiente, calculado para la muestra 1 ha dado 28.4, para la 2 29.1 y para la 3 28.7. Promedio nos va a dar el límite plástico buscado, y eso es lo que está aquí abajito, ¿no? Límite plástico 28.4, 29.1, 28.73, límite plástico es 28.73. Si ya tengo el límite plástico, era la diferencia, el índice de plasticidad, ¿no? 55.80 menos 28.73 nos daba 27.07.
El índice de liquidez, aquí está, es otra formulita, ¿no? El índice de liquidez es otra formulita. Aquí está. ¿Ve? ¿Qué dice esta formulita? Es importante, ¿sí? Lo vimos también en clases, ¿no? Pero ¿qué dice? Porcentaje de humedad natural, este WN, es porcentaje de humedad natural, menos límite plástico que ya tenemos, dividido entre el índice de plasticidad que ya tenemos. ¿De dónde sale este 45? Porcentaje de humedad natural. Es el porcentaje de humedad natural que está aquí en el perfil. A ver, vamos a ver. Esta, ¿no? Miren, aquí está. ¿De dónde sacaste porcentaje de humedad natural? Este es de los datos del perfil que corresponde a la arcilla orgánica. ¿Lo ven? Ese es su porcentaje de humedad natural, el determinado del estrato 3, perdón, del estrato de profundidad de 0 a 3, ¿no? ¿Está bien? Pero también tengo, aprovechando que estamos aquí, también tengo datos para el ensayo de permeabilidad. Aquí está, el diámetro la muestra que se va a ensayar para el ensayo de permeabilidad es 7,5 centímetros, su altura es 12 centímetros, ¿sí? Y se tiene un delta H de 85 centímetros, volumen de agua recolectada 180 centímetros cúbicos y en tiempo de recolección 45 minutos. Entonces, simplemente para el ensayo, ¿no? De permeabilidad respectivo, y está. Utilizamos otra vez la fórmula de permeabilidad para carga constante. ¿Lo ve? Con los datos del inciso, reemplazando, obviamente calculando, ¿no? Calculando el, el A, el área, la longitud de la muestra, el tiempo, ya dado en segundos, el delta H que es 85, y el volumen recolectado que es 180 centímetros cúbicos. Es decir, obtenemos el coeficiente de permeabilidad en centímetros sobre segundo, pero normalmente se expresa en metros sobre segundo, o si queremos pues, también podemos expresar en metros sobre segundo, ¿no? Coeficiente de permeabilidad es una variable, se puede decir, digamos, que es velocidad en realidad, ¿no? Por eso es metros sobre segundo. Es una velocidad, es la determinación del coeficiente de permeabilidad K, ¿ya? Entonces, ya hasta aquí, miren, ¿qué nos pedía? Ahí, aquí está. Inciso A, límite líquido y límite plástico analíticamente. Inciso B, el índice de plasticidad y el índice de liquidez. Inciso C, calcular el coeficiente de permeabilidad en metros sobre segundo, ¿no? Ese es el requerimiento. ¿Lo ve? Inciso D, calcular las propiedades físicas según su criterio, dice. Es decir, según lo que necesitemos para ya determinar los esfuerzos, ¿no? No es calcular las propiedades físicas a lo loco, cualquiera, no. ¿Qué necesitamos para poder realizar el cálculo de esfuerzos? Eso tienen que calcular dentro de las propiedades físicas, ¿sí? Por ejemplo, algunos han calculado propiedades físicas de todo y de nada. Se puede, todo se puede calcular de propiedades físicas, con los datos que se tengan, ¿no? Pero no se requiere. Solamente, por eso dice, según su criterio, para calcular todo lo del inciso F. También dice lo mismo en el inciso E, calcular las propiedades físicas según su criterio, para el estrato de arena y para el estrato de grava. ¿No? Ustedes ya, el criterio que ustedes tengan, de qué se requiere calcular, eso es lo que se pide.
Ya. Dice entonces, según los datos que se tiene, aquí está, porcentaje de humedad natural del, del, de la arcilla, ¿no? 45, G sub S, 265, la saturación 75% sobre el nivel freático, ¿no ve? Quiere decir, a ver, voy a ir al perfil. Esto quiere decir, aquí está, ¿no ve? El nivel freático, ¿a qué profundidad estaba? ¿A qué profundidad está? ¿Recuerdan? Ah, el enunciado, el nivel freático, ¿a qué profundidad está? Según el enunciado, el nivel freático está, voy a trazar ya, a 1,20 metros, más o menos aquí, ¿no? 1,20 metros. Está ahí, voy a trazar. Así está, ¿no? El nivel freático. Ahora, la saturación, que es 75%, está sobre el nivel freático. Entonces, si está sobre el nivel freático, ¿a qué correspondería? Correspondería a agua capilar, ¿no ve? Pero en este ejercicio no se pide calcular, no se pide calcular hasta qué altura llega, no dice, pero se sabe que hay ascensión capilar porque dice que hay saturación al 75%, está ascendiendo, digamos recién, sobre el nivel freático, ¿ya? Esa parte se entiende, ¿está bien? Aquí está el nivel freático. Uy, no, ¿no ve? Ese es el nivel freático, ¿no ve? Bueno, sobre el esquema estoy tratando de escribir, ¿no? Ya, pero hay saturación sobre el nivel freático, que está a 1,20 metros de profundidad. Listo. Entonces vamos a la resolución. Aquí está, ¿no? Entonces, estas propiedades físicas, ¿no? Dice el inciso D, calcular sus propiedades físicas, dice, según su criterio, los que se requieran. Básicamente, ¿qué se requiere? Aquí está, miren, para el inciso D. Pesos unitarios, ¿no? Si hay nivel freático que está a 1,20 metros, pero dice que hay ascensión capilar que satura el terreno 75% saturación del terreno sobre el nivel freático, quiere decir que este estrato, voy al dibujo, este estrato, el estrato de arcilla orgánica, ¿en cuántas partes está dividido? O, en otras palabras, ¿qué pesos unitarios se requiere para calcular esfuerzos? ¿Qué dice? ¿Están ahí? Sí, sí, Inge. Está dividido en dos, ¿no ve? ¿Ya? Por Solo la eso, parte de arcilla, Inge. perdón. Sí, de la arcilla solamente, de la arcilla. En otras palabras, miren, en el inciso F nos pide calcular esfuerzos, ¿no ve? Para calcular esfuerzos, necesitamos saber de un estrato o a una profundidad cualquiera, ¿hay saturación o no hay todavía saturación? ¿Qué quiere decir eso? Esto no escribe mucho, chévere. Línea, no sé si línea será como lapicito, ¿no? Aquí más delgado. Subrayar, tachar. ¿No? Mm, ya, con este lado, digamos.
Encima del nivel freático, ¿sí? Hay un peso unitario. ¿En qué condición? ¿Qué dice? Por encima del nivel freático. Eh, sería Húmedo. húmedo. Húmedo o total, ¿no ve? Sí, Húmedo o total, ¿ya? Por debajo del nivel freático, este estrato de arcilla, ¿bajo qué condiciones está? Lo voy a pintar de otro color, ¿ya? No es el mismo, ¿no? Aunque es el mismo estrato, el de arriba es peso unitario total o húmedo. Y el de abajo es peso unitario, ¿en qué condición? saturado. Saturado, ¿no? Exacto. Son dos diferentes, pero en estas condiciones, ¿no? ¿Ve? Debido a la descripción, etcétera, etcétera. Entonces, para calcular esfuerzos, ¿qué necesitamos conocer? Pesos unitarios, ¿no? Es vitales. Pesos unitarios necesitamos conocer. Para que en función de las alturas podamos determinar esfuerzos, ¿no ve? Por eso entonces en el inciso D, aquí está el inciso D que decía, calcular las propiedades físicas según su criterio. ¿Cuáles son las propiedades físicas que se requiere para calcular después en el inciso F? Esfuerzos, pesos unitarios. Según las condiciones en las que se encuentren, pesos unitarios totales o húmedos y también pesos unitarios saturados, donde corresponda, ¿no? Entonces es lo que se ha hecho. Miren, aquí está. Inciso D, se ha calculado en base a los datos de porcentaje de humedad 45, GSBS 265 y saturación 75%, se ha calculado la relación de vacíos, ¿no? Que es 1,59, aplicando fórmula, ¿no? Y luego, sobre el nivel freático, ¿qué se ha calculado? El peso unitario húmedo, ¿sí? Sobre el nivel freático, el peso unitario húmedo, ¿lo ven? Sobre el nivel freático. Esta es la formulita que ustedes no necesitan saber de memoria, tienen que saber cuál formulita utilizar y calcular el peso unitario húmedo. ¿Qué ha salido? Ahí tienen todos los datos, ¿no? GSBS, para la arcilla es esto, ¿no? GSBS, saturación, relación de vacíos que se ha calculado, y listo, peso unitario del agua, sabemos que es 9,81 kilonitros sobre metro cúbico, y listo. Sale 14,56 kilonitros sobre metro cúbico, encima del nivel freático. ¿Ve? Y debajo del nivel freático sería, debajo del nivel freático la saturación, ¿cuánto es necesariamente? 100%. ¿Ya? Si es 100%, entonces esta es la formulita. Difiere, ¿no? Miren, esta fórmula sobre y esta otra fórmula debajo difiere. Son diferentes porque una es encima y otra es, una es sobre y el otro es debajo del nivel freático. Está bien, ¿no? Tienen su formulario para verificar. Algunos han calculado peso unitario húmedo de canto, no sé por qué. Es cuestión de entender el ejercicio, ¿no? Ya obviamente se va a perder, ya les va a dar otro resultado. Mira, aunque digan, miren, alguno podría decir, pero de 14,56 a 16,07 no hay mucha diferencia, no es eso, ¿no? Son 2 kilonewtons sobre metro cúbico nomás, no es tan así, ¿no? La fórmula corresponde y el resultado da conforme a la fórmula que se tiene que usar correctamente. Eso sería el inciso D. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna consulta? Ingeniero, disculpe, buenas noches. Sí, buenas noches. Tenía una duda. Y si digamos en el ejercicio decía por encima del nivel freático no existiera saturación, ¿debería Ujú. usar el peso unitario seco? No, ¿saben por qué? ¿Por qué no sería? A ver, ¿alguien me podría
quiero que participen, por favor. Es una buena pregunta del compañero. Si no dijera que hay saturación por encima del nivel freático, es decir, si no nos escribiera esto, ya lo voy a borrar, ya no lo voy a borrar, pero lo voy a pintar como para que no exista, digamos, ya. Digamos que no hay esto, ya. No existiera eso, ¿no? No nos han dicho eso. Así nomás está. Entonces, podría usar o podría calcular peso unitario seco, es la pregunta, ¿no? Si no nos dicen que hay saturación por encima del nivel freático. Pero Inge, en el suelo existe cierta cantidad de agua, no está al 100% seco. Exactamente. Tendría ¿Cómo que se da calcular. cuenta? ¿Cómo se da cuenta? Bueno, em, por lógica, yo pienso que como, claro, en todo el día, en algún momento debe llover y a cierta parte del suelo está húmeda y la otra parte está seca. Entonces, si yo quiero la seca o me piden calcular la seca, tengo que sacar el agua restante y tengo la seca, pero en sí sigo teniendo un suelo húmedo. Ujú. Sí, está bien, está bien. Pero la respuesta más directa es esta, miren. Arriba del nivel freático, ¿qué hay? Porcentaje de Ay, de humedad. humedad. Ya nos está diciendo, hay porcentaje de humedad natural. ¿Dónde? Sobre el nivel freático. Entonces, ¿eso quiere decir que está seco? No, no, está diciendo, no, hay humedad, está diciendo. Ya está. Sobre el nivel freático, ¿cuántas fases habría? Hablando en términos de propiedades físicas. ¿Dos fases o tres fases? ¿Habría sólidos, agua y aire, tres fases? ¿O habría sólidos y aire nomás? ¿Qué dice? Las tres. Las tres, ¿no ve? ¿Por qué? Porque aquí hay humedad. Y eso es normalmente lo que sucede. En el suelo, apenas excavamos, aunque 30 centímetros, 10 centímetros excavemos, hay humedad. Sí o sí hay humedad en el terreno. Difícil, por no decir imposible, que esté completamente seco. Difícil. Siempre va a haber humedad. Ya de por sí, la humedad del ambiente ya es humedad, ¿no ve? Pero a medida que vamos profundizando y según el tipo de suelo, esa humedad se va acumulando igual, debajo, por infiltraciones, por el mismo tipo de suelo, por la lluvia, ¿no ve? Siempre va a haber nomás mantenimiento de humedad. O sea, en otras palabras, debajo del piso, el suelo normalmente podría estar en tres fases: sólidos, agua y aire. ¿No ve? Pero si hubiera o sea, si hubiera nivel freático, debajo del nivel freático, con toda seguridad, ¿cuántas fases hay debajo del nivel freático? ¿Hay tres o hay dos? ¿Qué dice? Habrían dos, Inge. So- Solo dos, Inge. Solo Solas, dos, ¿no ve? sí, la saturada y la Solo seca. dos. ¿Por qué? Porque solamente hay debajo del nivel freático sólidos y agua. Entonces solamente hay dos fases, con toda seguridad. Por eso dice aquí, saturación 100%, siempre debajo del nivel freático. Y ahora, lo que les decía este lado, del lado izquierdo, que debe haber ascensión capilar, les decía, ¿no? Un poco tal vez para no confundirles, cuando hay ascensión capilar va ascendiendo poco a poquito va ascendiendo el agua hasta llegar a una altura capilar, ¿no? Y cuando termina de llegar hasta su altura capilar, se va a saturar al 100%. Pero digamos que estaba en proceso, o sea, va a haber algunos lugares que todavía no ha completado, digamos. Por eso decía aquí, lo voy a borrar, a ver. Ay, vamos a borrar. Por eso decía aquí, a ver, saturación al 75% sobre el nivel freático. ¿Ve?
tal vez más mal les estoy diciendo que ha ascendido capilarmente. No, está diciendo que hay saturación. No está al 100%, está al 75%. Y hay humedad que tiene un 45% de valor. 45% de humedad. O sea, hay tres fases, está diciendo. ¿Sí? Y cuando dice saturación 100%, ya está diciendo hay dos fases nomás ahí. Los sólidos nunca van a faltar, ¿no? Sólidos más agua debajo del nivel freático. Sobre el nivel freático, sólidos, agua y aire. Eso nos sirve para saber, eso nos sirve para poder graficar, ¿no? Lo que hemos visto aquí abajito, lo que hemos puesto así, ¿no? Tres fases arriba del nivel freático, dos fases abajo del nivel freático, para obtener el peso unitario, ¿no? Peso unitario que va a estar húmedo sobre el nivel freático o total y saturado debajo del nivel freático. ¿Ya? Ahora, otra cosa que es importante a partir de esto, otra cosa que es importante considerar o tomar en cuenta. ¿Sí? Hasta ahí, el inciso D. ¿Alguna consulta más? ¿Alguien? ¿Alguien tuviera alguna duda más del inciso D? Ese cuidado no hay que tener. Ya, No, otra cosa, antes de pasar, antes de pasar al inciso E, otra consideración. Y justamente es eso, lo que dice aquí arribita, miren. Para el estrato 2 y 3, ¿qué dice? La saturación 100%. ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Y no hemos calculado eso. No ha sido necesario calcular. Porque debajo del nivel freático, aquí está el perfil, ¿lo ve? Debajo del nivel freático. ¿Qué estratos son? Arena y grava. La arena y la grava son son impermeables, sería la pregunta. No, Inge. No, ¿verdad? no. El agua, permiten fácilmente pasar el agua. Eso quiere decir que el nivel freático, ahí, voy a pintar. El agua, ¿no? Está cubriendo todo esto que nos está diciendo las palabras. Lo pintaría todo de celeste, ¿no? Pero así no lo estoy haciendo ya. Todo eso ha cubierto el agua, ¿ve? El nivel freático. Entonces, ¿bajo qué condición estaría también el peso unitario de la arena y de la grava? Lo mismo que aquí, ¿no? A ver, lo pondré otro color para que no parezca que es mismo valor, ¿no? Esto igual está, peso unitario saturado, ¿ya? Y aquí también abajo está saturado, ¿no? Pero para sus respectivos valores de cálculo de peso unitario saturado, ¿no? ¿Y qué necesito? Básicamente necesito E y el G sub S, pues ya era dato, ¿no? Ya era dato. En otro, a ver, lleguemos, pero antes, después voy a mencionarles alguna variación o alguna posible variación. ¿Está bien? Es decir, debajo del nivel freático siempre vamos a tener que obtener peso unitario saturado, saturado, saturado. ¿Sí? Ya. Porque la saturación, aquí no está anotado, ¿no? Pero ya ustedes pueden poner saturación 100%, S 100%, S 100%. Con eso entonces ya puedo calcular el inciso E, ¿verdad? El inciso E que dice, para el estrato 2 y el estrato 3, la formulita, aquí arribita está la fórmula de peso unitario saturado, aplico pero con los datos que corresponden, ¿no? Para cada estrato. Y sale 19,68 para la arena y 21,90 para la grava, kilonewton sobre metro cúbico. ¿Está bien? Su formulario. Tienen que tener su formulario a la mano, tienen que saber cuál fórmula aplicar, no es cualquiera, ¿no ve?
En el examen, salvo que yo les dijera, salvo, ojo, en la realidad es otra cosa. En el examen, supongamos que yo les diga, sobre el nivel freático, calculen o tomen en cuenta que el peso unitario está seco, es otra cosa. Pero si yo no les dijera eso, entonces lo que se tiene que calcular sobre el nivel freático es húmedo o peso unitario total. Y debajo del nivel freático, saturado. ¿Sí? Ahora, debajo de la grava podría haber otro estrato, miren. Aquí abajo, debajo de la grava, podría haber otro estrato. Digamos que hay un estrato de arcilla, entre comillas, impermeable. ¿Ve? Entre comillas, impermeable. En ese caso, es posible que ese estrato de arcilla esté con peso unitario húmedo y no saturado. Pero eso se verifica en campo, su grado de saturación, ¿no ve? En el examen yo les podría decir, el estrato de arcilla no está saturado o no ha alcanzado una saturación del 100%. Ya está. ¿Eso qué significa? Que ese estrato de arcilla que estuviera abajo de la grava estuviera en condiciones de humedad sin saturación. O sea, sería necesario calcular Pes unitario, como este de aquí arriba, ¿no? Sería necesario calcular Pes unitario aquí abajo, ¿no? Si fuera, digo, ¿no? Si hubiere